Voy a grabar esto. Lo que vamos a hacer es, no sé, hablar un pequeño repaso de cosas que quizás usted se acuerda, quizás no se acuerda. Cuando hablamos de matrices, por ejemplo. Ya, repaso, recuerdo de cosas que tal vez usted conoce, tal vez no. ¿Qué son las matrices? A ver, ¿qué cree usted? ¿Qué son las matrices? ¿Qué onda pizarra? A ver, ¿qué puede decirme? ¿Qué son las matrices? ¿Alguien sabe? Un arreglo de números en un rectángulo. ¿Ya? No ¿Alguien? sabría dar una definición más formal. Sí, en realidad, claro, eso que me estáis diciendo está bien, no es una definición formal, pero se entiende igual, ¿no? Es un arreglo numérico, un rectángulo con numeritos. Realmente lo que es una matriz es una función, pero no lo quiero, o sea, no le voy a entrar en detalle como qué son, pero, o sea, en esencia son funciones que son así, una m, un intervalo, otro intervalo, y va a parar a R, a un cuerpo, etcétera, y una cosa así. Es una función que tiene doble entrada, ¿no es verdad? Que tiene como en posiciones, ¿cierto? La coordenada 1, 1, 1, 2, 2, 1, etcétera. Y se arma un arreglo rectangular, porque tiene una función con doble entrada. ¿Ok? Eso es, en esencia, es una matriz, en realidad es una función. Pero bueno, tampoco lo quiero confundir con eso porque verlo de esta manera puede ser bien enredado. Que me dijeron podría ser una forma de representar una transformación lineal. Ya, eso lo vamos a ver mucho más adelante también. Hay un tema que se llama, claro, representación de transformaciones lineales, ¿ya? Lo que ocurre es que las matrices, estas cosas sirven para todo, o sea, uno lo ocupa en muchísimas cosas. Al final, usted se va a ir dando cuenta que el álgebra lineal completa todo el semestre se reduce a matrices. Todo se reduce a matrices. Estas cosas son muy importantes y aparecen en todo, lo vamos a ver pero en todo el curso, todo el rato. Ya, por eso como que no le voy a hacer un repaso exactamente de qué son y los vamos a obviar porque durante todo el semestre van a ir apareciendo de nuevo. Entonces, repito, en esencia son funciones con doble entrada. Incluso tú puedes pensar en matrices con triple entrada, por ejemplo. Uno podría pensar en esto, ya, cosa que no vamos a ver en este curso, pero quiero que se lo plantee. Una, una función con triple entrada sería, en vez de un arreglo rectangular, ¿cierto? Sería un arreglo de un cubo o un paralelepípedo también, ¿no? Un vector, por ejemplo, es un arreglo en una sola dirección. Tiene una sola entrada. Una matriz tiene doble entrada y eso te resulta en un rectángulo. Y uno puede generalizar eso en una matriz tridimensional, de hecho. Sería como un cubo con puros números así, ¿cierto? Con puras casillas numéricas, pero en tres dimensiones. Ese concepto no lo vamos a estudiar en este curso. Lo que sí vamos a estudiar son los vectores y las matrices. ¿Ya? Pero quiero que sepa que eso se puede seguir generalizando a más dimensiones. Entonces, bueno, las matrices, como por si no se acuerda o si se acuerda, son cosas así. Qué sé yo, voy a poner ejemplos. Profesor, Dígame. perdón, en la diapositiva anterior K era un cuerpo, Sí, vamos a comentar eso enseguida. claro, y N, perdón, o I sub N, I sub M eran intervalos Son, cualesquiera. son intervalos numéricos de... A ver, no, ni siquiera son intervalos, son conjuntos de números enteros, mejor dicho. Del 1 al n, del 1 al 3, del 1 al 4. Cosas así. ¿Por qué ocurre eso? Mira, lo que quiero decir es lo siguiente. Como usted sabrá, una matriz está conformada por filas y columnas.
Sí. ¿cierto? Está conformada por filas y columnas. Lo que ocurre es que, claro, una matriz tiene, qué sé yo, m filas y n columnas, o al revés, a veces lo ponen n por m, como sea, m filas y n columnas. Entonces, si tú miras estos numeritos que van acá adentro, estos numeritos, estos coeficientes a sub i j, ¿cierto? Los subíndices, ¿cierto? El i vive ¿dónde? Vive en un cierto rango, entre el 1 y el 2, y el j vive en otro rango, entre el 1 y el 3. ¿Se entiende? Ese Claro. rango, ese rango donde habitan los subíndices eran esos intervalos i sub n o i sub m, ¿ya? Donde habitan esos números en realidad, los coeficientes. Comprendo. Eso era lo que eran, ¿vale? Entonces una matriz, un arreglo rectangular formado por estos numeritos, ya. Bien. ¿Qué propiedades tienen las Perfecto. matrices, por ejemplo? Vamos a recordar cosas. ¿Qué propiedades tienen las matrices? Las matrices se pueden sumar, ¿cierto? Se pueden restar, se pueden multiplicar, algunas se pueden invertir, se pueden multiplicar por escalares, etcétera, ¿no? En esencia, se pueden operar, ¿ya? Están formadas por números y esos números son operables porque son números. Y estos números, como tal, son objetos que viven en algún espacio, ¿cierto? Que viven en algún lugar. ¿En qué lugar viven esos números? Entonces, las matrices son cosas así. Se abrevian de esta forma. Usted ya debe haberlo visto. A sub i j. Entonces, el i vive entre el 1 y el n, por ejemplo, m. Y el j vive entre el 1 y el n. Así abreviamos las matrices, con ese paréntesis, ¿cierto? A sub i j. Pero bueno, lo que quiero comentarle ahora es que estos a sub i j viven en algún lugar. ¿Dónde viven en estas cosas? Estas cosas viven en un espacio que lo vamos a dar con la letra K. Ese K, efectivamente, como decía aquí el compañero, este K significa un cuerpo. Estos numeritos, los coeficientes de la matriz, van a vivir en algún lugar muy concreto, que se va a llamar, bueno, lo vamos a anotar con la letra K, y será un cuerpo. ¿Sabe usted lo que es un cuerpo? Matemáticamente hablando. Es un conjunto que cumple ciertas propiedades, Ya, como la clausura, la asociatividad, la, la conmutatividad. ya, perfecto. Me gusta, está bien. ¿Le han hablado a usted ya lo que es un cuerpo? Más o menos. Ya, más o Digo, menos. digo que recién tuvimos clase y hablaron sobre lo que era un cuerpo. Ah, perfecto. Excelente, claro. Lo que pasa es que, claro, lo que vamos a ver en los espacios vectoriales, y específicamente ahora hablando de matrices, los números viven en algún lugar. Y ese lugar es una cosa que tiene que tener propiedades específicas, muy específicas, para que todo lo que vamos a hacer en el curso tenga sentido. Y eso que tenga propiedades específicas para que nos resulten los cálculos, tiene que tener las propiedades de ser un cuerpo. Entonces le voy a detallar qué es un cuerpo. En algunos otros países de habla hispana no le llaman cuerpo, a veces le llaman campos, también, por si acaso. Si usted lo ve en algún libro en español por ahí de álgebra lineal, a veces no ocupan cuerpo, ocupan campo. Porque en inglés se dice field, que la traducción literal sería campo. ¿Qué es un cuerpo? Efectivamente, como decía la compañera, un cuerpo es una cosa, es un conjunto, que lo anotamos, repito, con la letra K, pero que posee dos operaciones, la suma y la multiplicación. Intrínsecamente este conjunto va a tener estas dos operaciones, suma y multiplicación. Los números de un cuerpo, los objetos de un cuerpo se van a poder operar entre sí mediante sumar
o multiplicar. Y estas reglas, estas operaciones de suma y multiplicación tienen reglas, ¿cierto? Tienen propiedades. Y son, ¿cuántos? Son como 5 cada una, ¿no? Como decía la compañera, efectivamente. Y tienen, incluso tienen nombres, se llama clausura, se llama asociatividad. No sé si estas palabras le suenan de algún lado, ya las conoce de antes, o estoy hablando en el aire. Tienen el elemento neutro. ¿Estas cosas que estoy escribiendo le suenan? Tienen el Sí. inverso, tienen los inversos y tienen la conmutatividad. Ya, qué bueno que conozcan estas palabras. Claro, o sea, no voy a entrar tanto en detalle de qué significa cada cosa. Quizás lo veamos como más adelante, en algún momento tal vez le voy a mencionar esto. Porque igual es importante que veamos algunos ejemplos de cuerpo, ¿ya? Bueno, en fin, Profesor. la cosa es que este objeto, este conjunto tiene estas dos operaciones, está dotado con dos operaciones, suma y multiplicación. Y ambas operaciones tienen estas propiedades con las cuales funcionan. La suma tiene estas 5, la multiplicación tiene las mismas 5, y además hay otra operación que las combina, que se llama distributividad. Que también uno le llama, a veces no le llama distributividad y le llama factorización. ¿Ya? Ese fenómeno de factorizar, también lo vamos a comentar. Entonces, repito, estas cosas, ambas tienen estas 5 propiedades. Entonces, en total ya llevamos 10. Pero además existe una cosa más que se llama distributividad que las combina ambas. ¿Ya? Entonces, en total, este conjunto llamado cuerpo tiene 11 propiedades. En sí mismo es una cosa muy abstracta, que si se lo doy así, es como, mira, que un cuerpo es un conjunto con dos operaciones que cumple 11 cosas. Estas 11 cosas es lo que hacen que un cuerpo sea un cuerpo. ¿Ya? Así como descrito así como así, la verdad es que es bien abstracto. Entonces lo vamos a ver con algunos ejemplos. Es importante que conozca ejemplos de cuerpos. Apágalo. Dime, ¿qué pasó? No, perdón, profesor, pasé a prender el micrófono. Ah, ok, no pasa nada. Ya, entonces tenemos estas cosas y la distributividad, las juntas, por ejemplo, la distributividad era lo que tenemos una cosa así, ¿no? A por B más C igual a B más AC. Entonces esto combina la suma con la multiplicación. Y bueno, le hago hincapié en esto porque efectivamente esta cosa tiene dos nombres. Si tú lo miras de izquierda a derecha, se llama distributividad. Y si tú lo miras de derecha a izquierda, se llama factorización. Son dos caras de la misma cosa, ¿ya? Distributividad y factorización. Pero en realidad el mismo fenómeno. Significa como poder combinar la multiplicación con la suma y aparecen estos paréntesis también. Ya, ese es el fenómeno de distributividad. Bien. Ya, no sé si le queda alguna duda hasta el momento. ¿Se va entendiendo esto? Vamos a ver ejemplos. Tienen que conocer ejemplos de cuerpos. Ejemplos. Nuestras matrices, entonces, tienen números que viven en algún cuerpo.
No, todavía no empezamos formalmente con la materia. Esto es como un repaso, estoy hablando un poco en el aire. ¿Ya? La materia empieza con espacios vectoriales. Es como una especie de, no sé, de introducción quizás, como algunos conocimientos previos que hay que tener. Entonces, ejemplos de cuerpos. Repito, las matrices tienen coeficientes que viven en algún lado. ¿Qué cuerpos conoce usted? A ver. ¿Qué ejemplos conoce de cuerpos? Que me pueda comentar, a ver. R. Ya, perfecto. Muchas gracias, Milenko. Ramón, sí, efectivamente. Los números reales forman un cuerpo. Los números complejos también forman un cuerpo. Los números enteros no. Vamos a marcarlo con color rojo. Es una muy buena pregunta en todo caso. Estos no forman un cuerpo. Ya, se anotan con la letra Z, ¿no es verdad? ¿Algún otro que conozca? O que crea que puede hacer un cuerpo? ¿Qué más? P de X. ¿A qué te refieres con P de X? Ya, el conjunto de los polinomios, vamos a anotarlo. El conjunto de los polinomios se anotan así, ¿ya? Algún cuerpo, corchete X. Esta es la notación que ocupamos para hablar de polinomios. Este es el conjunto de los polinomios con coeficientes en el cuerpo K. Esto no es un cuerpo tampoco, ¿ok? Tampoco es un cuerpo, de hecho. ¿Por qué no? Porque le faltan algunas propiedades para ser cuerpo, ¿ya? Voy a detallar en los ejemplos que me estén dando. Los racionales, eso sí son un cuerpo. Efectivamente, estos sí son un cuerpo. Q. ¿Algún otro que conozca? ¿Algún otro cuerpo que conozca? F2, ¿ya? Ahí te fuiste un poco más brígido, pero sí, ese es un cuerpo también. ¿Algún otro que conozca? Probablemente la gente aquí presente, muchas personas no saben qué es el F2, se lo voy a comentar enseguida. ¿Algún otro? ¿Alguien? ¿No? Bueno, yo le voy a mostrar algunos más. Cuerpos hay infinitos, desde ya, para que lo sepa. Hay infinitos cuerpos. En este curso no vamos a hablar de cuerpos, porque lo que los vamos a utilizar. Hay toda una teoría matemática que es sobre los cuerpos. No lo vamos a hablar, lo vamos a utilizar, pero necesito que vea algunos ejemplos más que no son estos estándar. Ya bueno, el F2 igual no es estándar. Por ejemplo, este de acá, el Q de I. Por ejemplo, ese. Acá Alonso coloca Rn. Rn tampoco es un cuerpo. Tampoco sirve. Son conjuntos que efectivamente tienen dos operaciones, pero que no cumplen la propiedad de ser cuerpo, porque hay algunos de estas 11 axiomáticas que le di, alguno de esos falla. Por lo tanto, no es un cuerpo. ¿Qué es el Q de I? El Q de I, lo vamos a anotar acá en pequeñito, el Q de I son lo siguiente, es el conjunto de sumas A más BI. Con A y B son números racionales. ¿Ya? Eso es el Q de I. Por ejemplo, ¿qué número habita ahí? Donde el I, perdón, donde el I es en la unidad imaginaria, ¿vale? I cuadrado menos 1. ¿Ya? El I es la unidad imaginaria. Entonces son combinaciones donde el A y el B son racionales, pero además estoy añadiendo esta unidad imaginaria. Por ejemplo, ¿qué número habita en el Q de I? Bueno, el I, naturalmente, está acá adentro. El número I. Acá está el 0, por ejemplo. Acá está el 1, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un cuerpo.
Créalo o no, ese es un cuerpo. Y de hecho es un cuerpo que es más grande que Q, contiene a Q, de hecho. Es más, si hacemos este dibujo, es importante que este dibujo lo conozca usted por cultura general matemática, lo que voy a decir a continuación. Si usted tiene los racionales, voy a hacer más abajo, tiene los racionales, ¿ya? Pero acá tiene los números reales, perdón. No, vamos a hacer los complejos. Y por acá voy a ubicar a los reales, ¿ya? Lo que ocurre es que entre estos dos y entre estos dos hay una infinidad de cuerpos. ¿Bien? Hay una infinidad de cuerpos entre esos dos. Por ejemplo, aquí está el Q de I. Vive acá entre medio entre Q y C. Por ejemplo, acá entre el Q y R, por ejemplo, tenemos este otro cuerpo que es Q raíz de 2, que es lo mismo que antes, pero en vez de un I son las combinaciones con A y B, números racionales, multiplicados por raíz cuadrada de 2, que como usted sabe, raíz cuadrada de 2 es irracional. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí le estoy mostrando algunos cuerpos que se llaman cuerpos intermedios. Tiene razón, puse R, toda la razón, eran Q. Discúlpame, ahí sí. Ya, estos son algunos ejemplos que quiero que conozca. Hay una infinidad de Profesor, cuerpos entre medio, dime. ¿qué significa que los cuerpos estén entre Q y R, Q y C? Que contienen a Q, pero están dentro Sí, de R, están dentro de C. ¿Eso? exactamente, eso es, Ya, están entre medio, claro. Viven entre, sí, están dentro ya. del otro, pero contienen al de abajo. Gracias. Y por otro lado existen estos otros cuerpos que se llama F2, por ejemplo, que esto es otra cosa, esto es algo muy distinto, es hacer un cociente algebraico. Este es un cuerpo que se llaman cuerpos finitos, es un cuerpo que tiene dos números, de hecho este es el cuerpo que tiene dos números, que son el 0 y el 1. Existe el F3, por ejemplo, existe el F5, por ejemplo, y existe en general FP para cualquier número primo. ¿Ya? Pero esto es otra cosa, esto tiene que ver con una cosa más de las estructuras algebraicas. Se llaman cuerpos finitos, ¿no? Son cuerpos que tienen una cantidad finita de número primo de elementos. Ya, eso, más bien eso es otra cosa, no quiero entrar tanto en detalle con ese asunto. Ya, y esos son los cuerpos, pues se los presento, ahí tiene algunos ejemplos. Entonces, repito, las matrices al final son arreglos numéricos cuyos números habitan en algún lugar. ¿Cuál es ese lugar? Bueno, va a ser un cuerpo, van a ser los reales, los racionales, etc. Ya, pues, y nuestras matrices, entonces, esta matriz A, nuestras matrices, todas las matrices tienen alguna cantidad de filas y alguna cantidad de columnas, volvemos a las matrices. Estas matrices viven en un espacio que lo vamos a llamar así, M mayúscula, matrices de M por N, ¿cierto? Matrices de M por N, M filas con N columnas, con coeficientes en el cuerpo K. Esa es la notación que vamos a usar, ¿vale? M subíndice M cruz N, paréntesis K. Matrices con coeficiente en el cuerpo K. Entonces, las matrices, repito, en este lugar, naturalmente que se pueden sumar y multiplicar por escalar. ¿Ya? Este es el espacio de matrices. Entonces, repito, las matrices se pueden sumar. Entonces, lo sumo y también se pueden multiplicar por un escalar, que lo vamos a anotar así. Es el punto de la multiplicación, pero con un subíndice K. ¿Cómo se sumaban las matrices, por ejemplo? Me imagino que usted se acuerda cómo se suman matrices. Y tengo esto y esto. La suma de matrices es coeficiente a coeficiente, ¿cierto? Es 1 menos 1, 3 más 5, 0 más 7 y 4 más pi. Coeficiente a coeficiente.
¿Ya? Eso es la suma matricial. Las matrices también se pueden multiplicar por un escalar, es decir, si tú tienes esta matriz 1, 2, 3, 0, 1, 8 y la multiplicas por el número, qué sé yo, 3, es multiplicar cada uno de los coeficientes por ese número, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 0, 3 por 1 y 3 por 8. ¿Ya? Ese puntito entonces que está acá, esa es la multiplicación escalar, que se anota así, con un sufijo K, para notar que es del cuerpo K. Entonces, quiero que entienda de nuevo que tenemos un espacio donde habitan las matrices, que también tiene dos operaciones, que es la suma y la multiplicación escalar. ¿Ya? Entonces ocurre de nuevo el mismo fenómeno, tenemos algo con dos operaciones, suma y multiplicación. Sin embargo, este espacio con estas dos operaciones no es un cuerpo, tampoco, no lo es. ¿Por qué no es un cuerpo? Porque esto no es un cuerpo, pregunto para usted. ¿Por qué cree usted que esto no es un cuerpo? Porque no todas las matrices tenían un inverso multiplicativo. Eso, exactamente. Profesor, la K del punto es la misma K de cuerpo, ¿no? Sí, Ya, gracias. de nada. Efectivamente, estas cosas no son cuerpo porque, efectivamente, como dicen acá, no todas las matrices se pueden invertir. ¿Se acuerda de eso? El inverso multiplicativo matricial no es muy sencillo de entender, ¿no? Porque ahí ocurren otras cosas. Las matrices son como medias patológicas en el sentido de inversión y de multiplicación. ¿Ya? Entonces, esto efectivamente no es un cuerpo. Lo que sí es un espacio vectorial, cosa que veremos y vamos a empezar a conversar desde mañana. Sí es un espacio vectorial. Entonces, las matrices, además, fíjese en esto, además las matrices se podían multiplicar, ¿cierto? Pero se podían multiplicar cuando ocurre algo especial, cuando la cantidad de columnas de la primera matriz es la misma cantidad de filas de la segunda matriz. La cantidad de columnas de la primera tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda. Ahí se puede hablar de multiplicación matricial. ¿Ok? Que no es la misma multiplicación escalar. Ahora se multiplican matrices. Por un lado era multiplicar escalares con matrices, ahora es entre matrices. Y es otra cosa distinta. Bien. Entonces, en esencia, por ejemplo, si hablamos de matrices cuadradas, matrices de m por m filas y m columnas, matrices cuadradas, en estas matrices cuadradas podemos hablar de tres operaciones: suma, multiplicación escalar y multiplicación. ¿Ya? En esencia podemos hablar que ese espacio tiene tres operaciones, no solo dos, de hecho. Y podemos seguir comentando más cosas, por ejemplo, las matrices se pueden transponer. ¿Se acuerda qué es esto? ¿Qué significa transponer matrices? ¿Se acuerda? Transformar las filas en columnas, las Eso, columnas en filas. intercambiar filas por columnas, efectivamente. Por ejemplo, claro, las matrices se pueden transponer. Claro, algunas matrices se pueden invertir, que le llamamos así a la -1. Algunas matrices se le puede calcular el determinante, que es un número importante que también lo vamos a recordar. Profesor, perdón, Dime. el punto sub K era la multiplicación escalar. Sí, Ya. Y la otra la multiplicación entre matrices. entre matrices, efectivamente. Sí. Gracias. De nada. Sí, ya estamos en la hora, en verdad. Tiene razón.
Espérenme, algo más iba a decir antes de que se nos fuera la hora. Ya, lo último vamos a terminar. Solo quiero comentarle que voy a repetirle el mismo comentario que le dije al principio. Las matrices al final representan todo en el álgebra lineal. Son el corazón de todo el álgebra lineal son las matrices. Todos los sistemas de ecuaciones son matrices, ¿cierto? Las transformaciones lineales son matrices. Vamos a ver que efectivamente todas las cosas son matrices. Quiero que se quede con esa idea como moral. Al final, en lineal, como que todo se reduce a una matriz. ¿Ya? Eso, chiquillos, entonces nos vemos mañana. Vamos a seguir quizás recordando un poquito más de matrices, pero mañana sí que ya empezamos con la materia, ya espacios vectoriales. Nos vemos, que estén bien. Igualmente, profesor, gracias por la Chao, Chao, clase. profe, que esté bien. Chao, chao. Profesor, Dígame. disculpe, quería preguntarle dónde yo podría acceder a sus clases en su canal, porque justo hoy día tuve tope con otro ramo, entonces no sé si ese ramo se va a cambiar o no, y a futuro para poder acceder a las clases que no puede asistir. Sí, mira, Recuerda que se lo había comentado en un sí, correo. pues porque tú no tenías acceso al aula virtual, ¿cierto? Sí, profe, correcto. Claro. No, entonces, como yo te había dicho, lo que hago yo es subir las clases, los videos, los grabo en un canal de YouTube, que está mi nombre, y de allí, de ese canal de YouTube, lo subo al aula. Entonces, mándame un correo para recordarme esto, porque si no se me va a olvidar, y yo te mando el canal de YouTube, pues, ¿ya? Ya, profe, vale, muchas gracias. Ya, de nada. Chao, Ya, chao. profe, chao, que esté bien. Chao.